Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? Somos un grupo de estudios logosóficos de Quilmes, independientes de la Fundación, pero que funcionamos hace un año con el nombre de Catarina Comar, nuestra orientadora de muchos años. Y estamos en esto de la ciencia logosófica, una ciencia revolucionaria que vino a decirnos una manera o a enseñarnos un método para realizar un proceso de evolución consciente, un proceso que transformaría nuestra vida si lo realizáramos como debe ser, ¿no? Pero un poquito cada día que aplicamos ya nos da, nos transforma todo lo que sucede en nuestra vida. Cada vez que toca nuestra vida la transforma, es así. Cada vez que usamos un conocimiento, mejoramos, nos sentimos mejor. Como decíamos con los chicos, cada vez que somos conscientes, los conocimientos entran más rápido en la conciencia. Cada vez que utilizo una palabra del maestro, me siento que reconforto mi propio espíritu. Así que les deseo eso para todos, que puedan sentir este llamado para realizar un proceso que en realidad se compone de empezar a conocernos a nosotros mismos. El primer paso fueron los pensamientos que hicimos la clase pasada, y el segundo, que aparte de los pensamientos en nuestra mente, tenemos un, un sistema. En realidad tenemos tres sistemas que conforman nuestro ente físico: un sistema mental con sus facultades, un sistema sensible con sus facultades y un sistema instintivo. Los tres conformarían nuestro alma. Y el primer sistema, que sería el mental, la inteligencia. La sensibilidad, la inteligencia y el instinto serían la conformación de nuestra alma. Para eso estamos hoy, para hacer un pantallazo de de todos nuestros sistemas y, y ver a ver si aclaramos algunas o traemos al presente algunas enseñanzas ya pasadas, pero que siempre vale la pena ver de nuevo. Así que bueno, Doris empieza con la introducción y cualquier pregunta al final las contestamos, al final de la exposición. Bueno, buenas No, tardes no a tengo que todos. ver. ¿Ven, no, la imagen? ¿Sí? Gladys, ¿se ve bien la imagen? Se ve chiquita. Vos me tenés que decir a mí, Ahí está. desde el principio. ¿Puedo empezar? ¿Se ve la imagen? Pues yo no las veo a Sí, ustedes. Doris, sí, se ve. Se ve. Bueno, No. hoy vamos a hablar de la configuración del ser humano. Y les voy a leer un párrafo del libro del Espíritu que dice así: Cuando Dios creó al ser humano terrenal, su concepción fue perfecta, como no podía ser de otra manera. Lo hizo superior a todo otro ser viviente sobre la tierra y por lo tanto le concedió la gracia de poseer dos naturalezas. Esperame La un cachito, naturaleza, Doris. Te sí, pido disculpas. sí, ¿qué pasa? No tengo la... Lo estoy pasando yo, ¿eh? ¿En serio? Yo lo estoy pasando, sí. Yo estoy compartiendo pantalla. Perdón. Bueno, entonces, tenemos que Ahora la no vemos configuración... nada. Espera, a ver, espera. Claro, las dos fuimos a compartir. Ah, Perdón. espera, no sé cómo salir de acá. A Dejar ver, de compartir. pero no sé, ver. Última, fin de la presentación. Ahí está, fin de presentación. Fin de presentación al Zoom. Ya voy, ¿eh? Ahí está. Tranquila, Doris. Bien. Muy bien. Bueno, ¿qué hacemos, Gladys? ¿Lo hago yo o lo haces vos? Lo haces vos. Muy bien. Entonces, voy a darles la introducción del tema de hoy, que es la configuración del ser humano. ¿Sí? ¿Cómo estamos configurados los seres humanos? Ustedes y yo.
Bien, entonces, comparto. Dice así, le estoy leyendo un párrafo del libro del Espíritu que dice así. Esperen que lo amplío. Dice así. Dice, cuando Dios creó al ser humano terrenal, su concepción fue perfecta, como no podía ser de otra manera. Lo hizo superior a todo ser viviente sobre la tierra y por lo tanto le concedió la gracia de poseer dos naturalezas. La No vemos física, nada, ¿sabes, Doris? ¿cómo que no ven? Si la estoy compartiendo. A ver, ¿ahí? ¿Ven algo? No. No, no hay nada. ¿Ahí no hay nada? Quiere, pero ¿No hay quedó nada? ahí sí. Ahora, ¿Ahí ven? Ahí Sí, está, sí, amplíalo está ahí. funcionando. Ahí Ah, está. muy bien, muy Ahí bien. está. ¿Ah? Listo, listo. Ahora perfecto. Bueno, entonces, bueno, esta figura la reconocen que es de Leonardo da Vinci, ¿no? De cuando él hizo la configuración del ser humano. Bueno, la primera definición está clara, ¿no? Que tenemos dos naturalezas, una física y una metafísica. Entonces, dice, la física, voy a cerrar acá si lo veo, la física y la espiritual, ¿no? Acá está la imagen del cuerpo físico y también la energía espiritual, ¿no? La representamos en esa imagen. Dice, la física está configurada por el cuerpo físico que todos tenemos y lo que la logosofía llama alma o psiquis. Sea psiquis o alma, para la logosofía es lo mismo. Esto constituye la parte física del ser, la naturaleza física del ser, que es perecedera. En eso estamos todos de acuerdo, porque cuando morimos, el cuerpo va a la tierra, el alma desaparece junto con el cuerpo, o sea, alma o psiquis, ¿no? Y después tenemos la naturaleza metafísica, que está constituida por el espíritu, que es imperecedera. Por eso está esta imagen del alma perdón, del espíritu que se desprende, ¿sí? Que se desprende del cuerpo físico. Después, el alma o psiquis es la parte psicológica del ser humano, que es intermedia entre lo físico y lo espiritual. Y está constituida por tres sistemas. O sea, que la psiquis, la psicología o alma, es la intermediaria entre el ser físico y lo espiritual, ¿sí? Y el alma está constituida, o la psiquis está constituida por tres sistemas. La energía, ¿no?, mental está constituida por tres sistemas. El sistema mental, el sistema sensible y el sistema instintivo. Cada uno de ellos ocupa un tercio de la energía psíquica. A ver. Reclamar al anfitrión es actualmente... A ver, déjame, Gladys, ¿puedo seguir? Bueno, tenemos entonces, el sistema mental ocupa un tercio de la energía psíquica. Y en logosofía tenemos que el sistema mental está constituido por las facultades mentales, que todos las conocemos, la de pensar, entender, observar, imaginar, recordar, juzgar. Son todas facultades. Las facultades son las capacidades que tiene el ser humano, ¿sí? La de pensar, entender, eso lo tienen los seres humanos. Los animales no las tienen. No la tiene ni en el reino vegetal ni en el reino animal, ¿sí? Y después tenemos perdón, ¿qué pasa? ¿Está bien? ¿Vamos bien? Y tenemos los pensamientos. Vamos a tener, entonces, el otro sistema, que sería el sistema sensible, ocupa el otro tercio de las energías psíquicas. Y en la logosofía hablamos de las facultades sensibles, ¿sí? De esas facultades son las facultades de sentir, de querer, de amar, de sufrir, de compadecer, de agradecer y perdonar. Y hay algunas otras más.
Y tenemos por otro lado los sentimientos. El sistema instintivo ocuparía otro tercio de las energías psíquicas. Está constituido, se los voy a leer como dice, constituido en sistema, el instinto configura una de las tres partes que se divide en las energías psicológicas del individuo. O sea, todas las energías psicológicas tienen, están divididas en tres sistemas, ¿no? El sistema instintivo sería el más primitivo, es el que tendría que estar al servicio del sistema mental y del sistema sensible. El sistema mental, que esto es muy importante, que está constituido por las facultades, toda la suma de las facultades constituyen la inteligencia. Por eso podríamos decir que una persona que piensa, entiende, observa, imagina, recuerda y juzga con mayor capacidad es más inteligente. Para la logosofía, las personas que utilizan con mayor facilidad y trabajo en las determinadas facultades mentales serían las personas más inteligentes. Y ahora les va a hablar Gladys sobre las facultades mentales. Perdón, ¿se vio bien? ¿Se vio bien? ¿Sí? Sí, ¿Sí o no? y si no, Sí, Doris, sí. se vio bien. Ah, bueno, perfecto. Ahora compartimos entonces. A ver si yo puedo. Yo no voy a poder compartir ahora porque me tienen que hacer anfitriona. A ver. Sí, ahí. Muy bien. Ahora me avisan cuando ven todos. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces dijimos que las facultades de la inteligencia están formadas, son 8 en realidad, pero tiene muchas accesorias, así que empezamos por la de pensar, que sería la principal, porque es la que genera los pensamientos. Hay una definición que dice que la facultad de pensar es formar una persona, ideas y representaciones de la realidad en su mente, relacionando unas con otras. Pensar un plan detenidamente, por ejemplo. Considerar un asunto con atención y detenimiento, especialmente para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. El hecho de, en realidad, pensar es pensar lo que yo quiero cuando quiero y en forma consciente, o sea, cuando necesito algo o cuando estoy creando una idea o un plan, estaría entonces creando mi propio pensamiento. Dice, la mente queda muchos momentos, que sería lo más problemático para nosotros, sin pensar. La mente queda muchos momentos al día sin pensar en nada. Esos momentos deben ser reemplazados para pensar en el proceso y en la obra. No le exige la obra que deje sus ocupaciones para pensar en la obra. No, solamente que ocupe el tiempo que pierde no pensando en nada cuando se detienen mirando en alguna cosa sin verla, por ejemplo, y en tantos otros momentos que distrae su tiempo sin ningún resultado. Ese es el tiempo que debe ocupar en vigilar su proceso y en comprender cada día más las proyecciones. Que sería, si yo todo el día estoy, o sea, cuando empiezo a estudiar logosofía, entiendo que me tengo que ver, tengo que observarme y veo qué actuación estoy cambiando, cómo empiezo yo a hacer mi proceso, qué es lo qué deficiencia, por ejemplo, me domina. Entonces, cada día tendría que hacer como un balance de esas deficiencias y de mi comportamiento, y entonces estaría trabajando en la obra, que, por ejemplo, en vez de estar pensando en nada, como dice. La facultad de razonar sería como dice como que existe y no existe, es como la del bien y el mal. Razonar es la facultad de usar la razón, pero que si no tendríamos conocimiento no tendríamos ninguna razón. Dice, es la facultad del ser humano de pensar y reflexionar
para llegar a una conclusión o formar un juicio de una situación o cosa. Para la logosofía, la facultad de razonar ilumina el entendimiento y lo auxilia en sus vacilaciones. La razón debe ser alimentada con conocimientos. Nadie tiene toda la razón o todos tenemos la razón, porque el tamaño de la razón es la cantidad de conocimientos que tengamos, y nadie tiene absolutamente todos los conocimientos. Pero si queremos aumentar nuestra razón, deberíamos todos los días ir aumentando la cantidad de conocimientos. Dice, cuando se antepone la razón a todo análisis, la región sensible queda afectada. Si yo dejo de pensar en lo que siento por obtener la razón, lo que siento queda afectado, porque me perjudica a mí misma. La sensibilidad por sí sola acertará siempre. Esto es algo bárbaro que después, cuando vean la facultad de la sensibilidad, se van a dar cuenta. La sensibilidad es la que primero obtiene la impresión de la realidad. Puede intuir cuál es la realidad que después la razón la va a consentir, porque siempre todo va a pasar por la razón. Cuando alguien me dice algo, no le creo, no es que no le creo, sino que necesito confirmarlo por la razón. Pero hay un presentimiento desde mí que puedo tener cuando llego a elaborar estas facultades, cuando llego a adiestrar las facultades, a presentir la realidad sin necesidad de la razón, aunque la razón siempre va a venir atrás y me va a asistir. Dice, poseer la razón es poseer conocimientos. Los conocimientos son el despertar de las facultades internas que promueven otras actividades para el desarrollo espiritual que llenan de luz la inteligencia y de paz y de alegría el corazón. La facultad de intuir, que era la que estábamos diciendo antes, dice, es captar, es sentir sin la intervención de un proceso consciente de razonamiento. Una realidad que se expresa de una manera sutil y que en ocasiones es prácticamente imperceptible. Por eso intuir es absolutamente personal. De repente, siempre Catalina decía que si no salimos a la calle y empezamos tomando el colectivo y hay gente que nos pide, y en el tren, y hay gente que nos vende, nos pide, y llegaríamos, si le pudiéramos dar a todos nos dejarían los bolsillos pelados, no tendríamos dinero cuando llegaríamos a casa. Pero si alguien puede de repente presentir que una persona pide y pide por necesidad, uno lo podría llegar a presentir. Y si uno siente la necesidad de ayudar a alguien, entonces a ese debería ayudar. Entonces no estaría pensando si se lo merece o no, que no pasaría por nuestro conocimiento tal vez, pero que sí usar esta parte de sensibilidad. O sea, necesita mucho trabajo de todas las facultades para intuir con acierto. La facultad de entender, el entendimiento permite a la persona ponerse en contacto con el mundo como realidad, captando su estructura y significado. O sea, el entendimiento es como lo que necesitamos de realidad. Cuando somos certeros, cuando estamos actualizados, estamos en conocimiento de nuestra realidad, estamos conectados al entendimiento. Saber y no creer es lo que nos permite entender. Familiarizarnos con las enseñanzas, dice. ¿Por qué? Porque a veces leemos las enseñanzas y no llegamos a entender el motivo o la base o el conocimiento o lo que quiere transmitirnos. Entonces, tal vez necesitamos este entendimiento para poder comprender la lectura. Percibir señales, dice, que sería también una forma de intuir. Preparar el campo propicio. Prepararnos todo el tiempo sería en cuestión de... Ay, se me tapan todo el tiempo los...
Ahí está. Preparar el campo propicio para poder comprender las enseñanzas. Estar siempre preparados para entender. Bueno, la facultad de observar, que es casi como la primera o la segunda después de pensar, observar es como la base del estudio logosófico, porque observar quiere decir mirar algo, dice o alguien con mucha atención o detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento, característica, sería la definición común. Pero para la logosofía, la observación es una facultad, dice que constituye una de las prerrogativas indispensables del discípulo para poder hacer su proceso. Funciona como una defensa mental. Cuando nosotros empezamos a usar la facultad de observar, empezamos a conocernos a nosotros mismos y a conocer al otro, a ver cómo está, qué deficiencia lo domina, cómo podemos evitar chocar con esa deficiencia, cómo anteponernos a la deficiencia de los demás como para no tener un problema. Y también a las nuestras, porque cuando uno reniega de las deficiencias del otro, está viendo su propia deficiencia, ¿no? Cuanto más te molesta algo de otra persona, es como si tuvieras vos esa misma deficiencia. Así que observar es como todo el tiempo, pero observar sin pensamientos, observar conscientemente, sin que nada perturbe o adule o modifique la observación, sin categorizar, sin agregarle nada de nuestro acervo, sin ponerle calificativos. Es difícil primero entender lo que significa, pero es como lo más importante. El discípulo debe aprender a utilizarla para avanzar en su propio proceso evolutivo. Es como que hasta el momento que nos dicen que tenemos que observar, estuvimos observando todo el tiempo a los demás y nunca pudimos vernos. Por eso debe ser que nos conocemos tan poco y nos empiezan a decir que tenemos deficiencias y no las podemos aceptar o nos cuesta aceptarlas porque estuvimos mirando a los demás, me parece. Observarse, cuando hablamos de observarse nos referimos a la observación de sí, a lo que nos pasa en nuestro mundo mental con el objetivo de poderlo observar de la misma forma que observamos el mundo que está fuera de nosotros mismos. ¿Ves que ahí está, ¿no? ¿Cómo es la observación superior? ¿O cómo debería ser? Serena, pacífica, alegre, constructiva, imparcial, tolerante. Debe ser siempre acompañada por las otras facultades mentales para poder discernir, analizar, razonar, pensar. Por eso la facultad de observar es como la base para realizar el proceso. La facultad de imaginar, hasta el momento en que entramos a logosofía, era como Catalina le decía a la loca de la casa, porque imaginabas cosas que no eran, como que estabas esperando, por ejemplo, cocinando para tu marido y pensabas, y llega tarde porque seguro se quedó hablando con alguien, y como que vos te haces un mundo con esta facultad que todos tenemos, pero que utilizamos mal, en vez de utilizarla desde los pensamientos autónomos, utilizarlo desde la creatividad o desde la creación, y entonces imaginar qué podemos realizar, qué anhelo podemos darle forma, qué forma podríamos darle a un anhelo. Imaginar es como la creación, la creativa. Ahí está, es un proceso creativo superior que permite al individuo manipular información generada intrínsecamente con el fin de crear una representación percibida por los sentidos. Esta representación
significa que la formación se ha formado, la información, perdón, significa que la información se ha formado entre el organismo en ausencia de estímulos del ambiente, o sea, que es mi propia imaginación y no la imaginación que me produce una corriente de pensamientos o, por ejemplo, esto de la llegada tarde de alguien o pensar en lo que piensan de nosotros. La imaginación es usada, la facultad, cuando yo quiero para lo que yo necesito. Y entonces ahí sería la facultad de imaginar. Para la logosofía son imágenes en acción. Es indudable que requiere la realización de un proceso de conocimiento para que esas imágenes accionen equilibrada e inteligentemente. Se sobreentenderá que en el ser corriente, carente de ilustración acerca de esa realidad, esas imágenes se mueven discrecionalmente, antojadiza o arbitrariamente. La imaginación debe ser tratada con sumo cuidado, no ha de influir en la vida del discípulo, aun cuando éste sabe que circunstancialmente puede servirse de ella para sus exploraciones en el mundo metafísico. Dice, cuando sabe que circunstancialmente puede servirse de ella, es como si yo puedo imaginar un mundo y del que después me tengo que despertar porque no existe. En los seres que dice que no tienen conocimiento o conocimiento, por ejemplo, sobre sus facultades, empiezan, o sea, se mueven como, imaginan lo que quieren o como con la línea de pensamientos que generan su propia vida, no con la realidad o con el conocimiento. La imaginación es creadora solo cuando no se aparta de la realidad, cuando no tenemos dominio de los pensamientos, promueve a confusión y engaño, invita a la comodidad, tiene 1000 proyectos que no concluye, todo le resulta fácil y así resta fuerza a la voluntad. Invita a la comodidad, dice, porque si yo me imagino cómo voy a pasar el día, me tiro a un sillón a ver tele, digo que voy a hacer esto, que voy a hacer lo otro, la dieta, el gimnasio, y no lo hago. Así es como después vamos decayendo, por estas distracciones vamos decayendo con la fuerza de voluntad, porque todos estos pensamientos nos llevan a la distracción. La facultad de recordar. A mí me gusta esta facultad porque estamos el 70% del día recordando. Es un montón, chicos. El 70% del día, en vez de generar pensamientos, estamos recordando. Recordando, normalmente la mente inconsciente recuerda cosas malas, cosas que nos causaron dolor, que no nos fueron gratas. Entonces estamos con los recuerdos negativos, que después nos dejan, nos quitan las energías, nos quitan también la voluntad. Recordar, uno no se puede olvidar. La verdad que uno no olvida. Lo que tiene que hacer es no recordar lo que no es bueno, lo que no fue lindo, lo que no fue grato, para que cuando yo vuelva a tener ese pensamiento de ese momento que pasó, que ya no va a ser un recuerdo, sino un pensamiento, ese pensamiento ya no va a pasar por mi corazón, que es lo que siempre nos decía Marisa, ¿no? Recordis en su, creo que fue su lección de neurociencia, que cuando pasa por el corazón vuelve a doler y se actualiza y vuelve a estar en primer lugar de los recuerdos, cosa que debería estar en el último solamente porque no es bueno. Nos cuesta mucho trabajo lo bueno, tener buenos pensamientos, crear buenos pensamientos, conservar buenos recuerdos, porque lo bueno necesita un esfuerzo, en cambio lo malo viene solo. Recordar no es pensar, los pensamientos ya están en la mente propios o menos, para traerlos se necesita un esfuerzo. Recordar vigoriza la memoria. Cuando recordamos, por ejemplo, decíamos algo que tenemos como un nombre de alguien y después
nos dejamos eso. ¿Cómo se llamaba el primer actor de la película? Y lo dejamos cuando de repente nos viene el nombre sin que lo estuviéramos buscando. Así que ese es una prueba más de que los pensamientos tienen vida propia y siguen trabajando en nuestra mente sin nuestra fiscalización. Pensar es elaborar un pensamiento, esa es la diferencia. Recordar es recordar pensamientos que ya están en la mente, y pensar es elaborar un pensamiento consciente y no maquinalmente. Dice, podemos perder la memoria por surmenage, personas con grandes responsabilidades, dice que de repente pueden tener un shock y perder la memoria, por usar mucho la facultad de recordar. Los años no soportan el peso de los recuerdos. La memorización consciente es el patrimonio integral del ser. Si nosotros vivimos en los recuerdos y lo que hacemos es recordar solo lo malo, dice, los años no soportan el peso. Lo que entra hoy en la mente mañana sirve, y lo de ayer, lo que entra hoy en la mente mañana sirve, y lo de ayer en la actualidad. Recordar. Manteniendo y renovando los estímulos, la vida se ensancha. El pasado, presente y futuro, todo tiene vida. Todo lo que fue, hizo, está haciendo y hará. Recordar, todo lo que fue, hizo, está haciendo y hará. Si yo quiero crear un pensamiento, primero tengo que recordar algo bueno, algo que me hizo sentir feliz, algo que me dio mucha vida en el pasado. Si yo tengo que proyectar un anhelo para que se cumpla, tengo que primero tener buenos pensamientos en la mente y no perder ese anhelo o no fracasar en el anhelo, ¿no? Dice, la imagen de lo que se aprende para que la mente produzca ese conocimiento, para que la mente produzca el movimiento necesario para atraerlo y recordarlo. Recordar, hacer la imagen, dice, de lo que se aprende. Pero recordar es como un verbo que usa mucho el creador de la obra en muchas partes de las enseñanzas. Dice recordar, recordar. Como si fuera el kit de todo, es recordar. Porque cuando uno recuerda, se graba en la conciencia. Cuando uno vuelve, cuando uno puede utilizar los conocimientos que tratamos de introducir en nuestra mente, pero para que pasen a la conciencia los tenemos que recordar y actuar en consecuencia de ese conocimiento. Si recordamos todo lo que hicimos, estaríamos siendo conscientes en cada momento de nuestra vida, y esa sería como si fuera el sumum, recordar conscientemente todo lo que hicimos en todo el día. Y bueno, estas son... me falta la facultad de reflexionar, me falta la última, a ver. La definición, pensar y considerar un asunto, atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Quiero que reflexiones una cosa, eso es reflexionar. Y entonces así, esa es la que terminamos. Reflexionar es como una accesoria de... Si nosotros estamos todo el tiempo pensando y reflexionando sobre temas que nos dieron lugar a un conocimiento, cuando lo reflexionamos, lo podemos estar cambiando y adecuando a nuestro conocimiento, a nuestras facultades mentales para tener ese conocimiento. Reflexionar es como el verbo final. Así que bueno, ahora vamos con el sistema sensible. Sí, ¿puedo compartir yo pantalla? ¿Puedo? Sí, yo ¿Puedo creo compartir? que sí. Bueno, ahí está. ¿Se ve ahí? No. Parece que Todavía no. no. Entonces no, poneme como anfitriona. Porque lo que pasa es que le estamos dando a Vero ser coanfitriona. Entonces No ahí es importa, donde pasa. vos estás como anfitriona.
Yo no A estoy. ver, yo puedo Compartir compartir pantalla, ¿se ve ahí? ¿Se ve, Gladys? No. Se ve porque empezaste a Ahora, compartir. Ahí sí, ahí está. Había una parte que no hiciste. Ahí está, ¿ahí se ve? ahora sí. Bueno, bueno, estábamos viendo, Gladys hablaba de las facultades mentales y que la suma de las facultades mentales constituyen la inteligencia. En toda nuestra vida cotidiana, en nuestra vida escolar, de esto sí se ha hablado, en la escuela sabemos quién es inteligente, quién es no, quién utiliza las facultades y cómo las utiliza, ¿sí? Pero todo lo que tiene que ver con la sensibilidad, recién estos últimos años está dando está habiendo un movimiento sobre cómo educar en la parte sensible a los seres humanos. La logosofía ya habla de un sistema que es el sistema sensible y que el ser humano tiene esas facultades y que las tiene que desarrollar, ¿sí? Que las facultades sensibles son construcciones. No es, o sea, una de las cosas que hay que diferenciar, lo que, primero, todos sentimos, ¿sí? Sentir es poder captar a través de los sentidos, ¿sí? Ahora, uno siente emociones, ¿sí? Que son movimientos internos, que son básicos, como el miedo, como la alegría, como el temor, como la ira, son emociones que uno las tiene en forma instintiva, como las tienen los animalitos, ¿no? Los animalitos tienen miedo, están contentos, se enojan. Los sentimientos son construcciones que se van trabajando, que se van armando, que son como las plantas, que uno la va alimentando y va creciendo, ¿sí? Son construcciones, los sentimientos son construcciones. Se diferencian de la emoción, que la emoción aparece y desaparece. El sentimiento es una construcción que vamos creando nosotros y que si le dedicamos tiempo suficiente, cada vez vamos a poder desarrollar mejor nuestra sensibilidad. A ver. Dice, bueno, entonces tenemos otra vez, las facultades, el creador de la obra las enumera y nosotros las vamos estudiando una por una. Esas facultades sensibles están, cuando uno habla de las facultades sensibles, le viene la imagen de un corazón, ¿no? Y a veces uno no sabe si eso tiene que ver más con una tradición o si realmente tiene que ver con el corazón. Y ahora la ciencia está viendo, inclusive físicamente, cómo se relaciona todo el sistema circulatorio del corazón con respecto al sistema nervioso. O sea, acá hay una conexión directa, eso lo está diciendo la ciencia, ¿no? Entre el sistema nervioso y el sistema circulatorio del corazón. Inclusive, bueno, Pecoches habla que el sistema sensible se asienta sobre el corazón, sobre el órgano físico. Bueno, entre todas las facultades, la primera es la facultad de sentir. Lo voy a leer lentamente porque es muy interesante, porque la relaciona con la facultad de pensar. Como decía Gladys, que la enseñanza dice que la facultad de pensar es crear pensamientos, la facultad de sentir es la que se encarga de crear los sentimientos. O sea, los sentimientos es una creación personal. Entonces hay personas que pueden ocuparse de crear esos pensamientos, estos sentimientos, y hay personas que no les interesa. Y está muy relacionado la capacidad de pensar con la capacidad de sentir, ¿sí? Trabajan en conjunto, no puede trabajar una sola sin la otra. Entonces, eso de que dicen que el amor es ciego, para la logosofía no sería verdad. La facultad de sentir, cuya función guarda una semejanza apreciable con la que desarrolla dentro de su respectivo sistema la facultad de pensar, pues es la que promueve la gestación y el nacimiento de los sentimientos y fortifica la sensibilidad. Cuando es manejada a conciencia, sustenta elevadamente los sentimientos
Y no solo hace que estos contribuyan al propio bien, sino que lo hace servir a la causa del bien humano y universal. O sea que sentir es una facultad, una facultad sensible, las cuales los seres humanos tenemos, para poder evolucionar, tenemos que trabajarla, tenemos que crear sentimientos. Los sentimientos no son las emociones vienen y se van. El sentimiento es una construcción. Bueno, acá yo puse algunas frases y dice, cuanto más abiertos estemos a nuestros propios sentimientos, mejor podemos leerlos de los demás. Cuando uno más está conectado con sus propios sentimientos y con la propia construcción de sus propios sentimientos, más podemos entender a los demás, ¿no? Lo que sienten los demás. Querer. Esta es una facultad muy interesante porque uno generalmente dice, lo quiero, ¿no? Y a veces se confunde querer con amar, ¿no? Y la logosofía, les leo lo que dice. La facultad de querer se distingue por su complejidad. O sea, que esta facultad de querer es bastante compleja, ¿sí? En el dinamismo de su acción intervienen con particular intensidad la facultad de la mente y la voluntad. O sea, que para querer tienen que intervenir las facultades de la mente, ¿sí? Y la voluntad, que sería una virtud, ¿no? Si bien su fuente de energía está en la misma sensibilidad, o sea que querer es una facultad sensible, pero tiene que tener una alta participación de la facultad de la mente. Es excitada por los estímulos internos y externos que forman los anhelos y las aspiraciones. El querer nace por estímulos internos y externos, ¿no? Si yo quiero lograr algo, puede ser por un anhelo o una aspiración interna como por una necesidad de afuera, ¿no? Y cobra fuerza a merced a la reinteracción de los motivos que la activan en su función de dar impulso y consistencia al sentimiento para que soporte valorosamente todas las dificultades que se oponen al logro de un fin. O sea, que querer algo es que el maestro dice, querer algo es quererlo con la vida misma. Y para quererlo con la vida misma, tiene que estar en armonía con las facultades mentales. Me gustó esta frase que dice, si vas a tirar la toalla, que sea porque ya te secaste la frente para seguir luchando, ¿no? Porque en realidad querer con la vida misma es esforzarse, es trabajar con la voluntad y con todas las facultades mentales para que ese logro que quiero alcanzar eh, pueda ser realizable, ¿no? Por eso me gustó esta frase que dice, si vas a tirar la toalla, pues igualmente uno dice, bueno, tiré la toalla, no, que sea porque ya te secaste la frente para seguir luchando. Bueno, amar. El párrafo es largo, pero yo quiero tomar una reflexión que estuve haciendo con respecto al texto. Es que amar es una construcción que tiene que ver con toda la unión con las facultades mentales. No se puede amar si no se piensa bien, no se puede amar si no se puede observar, si no se puede reflexionar. Es una facultad, amar, que tiene que trabajar intensamente con las facultades de la inteligencia. Y a veces uno tiene cierta simpatía con alguna otra persona, pero esa simpatía puede ser el inicio de una relación, pero tiene que trabajar el vínculo. Y también dice el texto que a veces pasa al revés, en que uno siente como un rechazo a esa persona. Por eso es importante poner en funcionamiento las facultades de la inteligencia y que si bien amar es un sentimiento, es una creación que tiene que estar en armonía con las facultades de la mente. Y esto me encantó porque dice, si estás buscando a la persona que cambiará tu vida, échale una mirada al espejo. Y en realidad me encantó porque si la única persona que puede cambiar tu vida sos vos mismo, ¿no?
Por eso dice bueno, trabajar el amor hacia uno mismo, ¿no? Porque es la única persona que puede cambiar tu vida, sos vos mismo. Bueno, sufrir es otra facultad. Hay una diferencia muy grande entre sufrir y sentir dolor. El dolor no es opcional, el sufrimiento sí. Luego Sofía siempre, yo recuerdo que habla de un sufrimiento dulce, de poder conectarse con ese sufrimiento dulce que te da el conocimiento, ¿no? A ver qué dice. La facultad de sufrir utiliza, al activar las reservas internas, siempre prontas a soportar el dolor, la desgracia o la desventura. Cuando la fuerza moral acumulada durante la vida es grande, la capacidad de resistencia al dolor es imponderable. La fuerza moral, ¿no? Que tiene que ver con todos los conocimientos que uno va adquiriendo. La resignación suele entonces compensar la falta de comprensión, si lo hubiere, sobre la adversidad que oprime la vida, pero cabe a la facultad de sufrir una posibilidad aún mayor, es la de descubrir al hombre una prerrogativa inherente a la naturaleza humana, explicándole en esencia en esencia la reconfortarle, bueno, no sé qué dice, la reconfortarle conducta Está mal del tipo. escrito, Ah, Doris. por eso. Bueno, lo que yo quiero decir con respecto a sufrir, que es una facultad sensible que hay que aprender a utilizar y que todos los seres humanos tenemos la capacidad, esta facultad para utilizarla, pero utilizarla bien. Y mejor la vamos a utilizar cuando mayor conocimientos tenemos. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Uno no puede evitar la pérdida de algo o de alguien, pero sí puede entender. Y cuando uno entiende es porque tiene mayor conocimiento. Y cuando uno tiene mayor conocimiento, el sufrir es una facultad que nos permite aliviar el dolor. Por eso, cuando uno llora, la manifestación del sufrimiento o de otra emoción fuerte es a través de las lágrimas, es un desahogo del cuerpo, que es esa capacidad que tenemos de poder soportar el dolor, ¿no? Y transformarlo. Compadecer. Sentir lástima o pena por la desgracia o el sufrimiento ajeno. Te compadezco, compadecemos vuestras desdichas. Compadecer es una facultad sensible que tiene que ver con poder comprender lo que el otro siente, lo que al otro le pasa, y ponerse en el lugar del otro y a veces simplemente acompañarlo. A veces no hacen falta las palabras, es poder estar al lado del otro, acompañándolo en su dolor y, y en su sufrimiento, ¿no? Pero también es una facultad que hay que desarrollarla. Yo me acuerdo que cuando falleció mi mamá, eh, estaba con la gente, mi gente querida, y había como un acompañamiento en el dolor. Y de repente empiezo a escuchar unos gritos desgarradores, y yo digo, ¿qué pasó? Y era una vecina que lloraba, y yo decía, pero si esa mujer no tenía tanta vinculación afectiva con mi mamá, digamos. Y, y a mí me llamó la atención porque uno puede acompañar y compadecerse en el otro desde el silencio, y no hace falta hacer demostraciones, ¿no? Demostraciones de desgarramiento para poder compadecer. Encontré esta frase que dice, la compasión siempre suma, nunca resta. Agradecer. Esta es otra facultad que los seres humanos tenemos que desarrollar, y significa manifestar que se aprecia un bien, beneficio o favor recibido, expresar agradecimiento, dar las gracias, reconocer. Pero agradecer también es una facultad que tenemos que trabajar, porque a veces nosotros sabemos que tenemos que agradecer, pero no sentimos que tenemos que agradecer. Entonces, poder sentir el agradecimiento es algo que te lo da el conocimiento de vos mismo, ¿no?
Agradecer es el arte de atraer cosas buenas. Siempre a mí me quedó la imagen de las personas quejosas, ¿no? Cuando uno se queja, la persona no, yo misma, cuando me quejo, siempre traigo cosas negativas. Pero cuando empiezo a agradecer, empiezo a recibir cosas positivas. Por eso las personas que agradecen son personas que están contentas, que atraen buena gente, y uno cuando agradece se siente mejor, se siente en paz. Pero también hay que desarrollarla, esta facultad. Perdonar. Perdonar es una facultad mental perdón, es una facultad sensible que tiene que estar muy relacionada con las facultades mentales, que al que mejor le hace es a uno mismo, ¿no? Porque cuando uno no perdona, el daño te lo haces vos. Entonces, tiene que ver con eso, con poder desarrollar el perdón. Perdón etimológicamente significa por dar, ¿no? Bien, perdonar. El perdón no es excusar el comportamiento del ofensor, es abandonar el resentimiento y contemplar al otro como un ser humano a pesar de lo que ha hecho. Como decía Gladys, uno puede recordar, pero recordar sin dolor, sin sufrimiento. Perdonar es eso, es recordar, pero sin dolor. Y el más beneficiado es uno mismo, porque el otro, lo perdone o no perdone, puede hacer o no algo en el otro, pero en uno sí, perdonar es sanador. Consentir. La facultad de consentir es una de las más útiles del sistema sensible. Actúa con prescindencia de la razón, facultad de la inteligencia que analiza, pesa, calcula, etc. Antes de consentir o aprobar. Percibe por afinidad sensible hasta las manifestaciones más imperceptibles del amor, la simpatía, de la bondad que descubre en el semejante y consiente toda vinculación y amistad. Esta es otra de las facultades que trabajamos en la logosofía, que tiene que ver con la posibilidad de consentir y poder diferenciar qué es una cosa de la otra. Bueno, acá encontré dos frases que ya vamos terminando. Una decía así: aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede empezar de nuevo y hacer un nuevo final. Se las leo de nuevo. Aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede empezar de nuevo y hacer un nuevo final. Y un poco lo que, por lo menos mi experiencia es esta, ¿no? Poder empezar de nuevo en muchos aspectos de mi vida y hacer un mejor final. Y terminamos con esta frase que dice: el tiempo da y el tiempo quita, pero lo que ha entrado en el corazón y ha hecho raíces, permanece más allá de los tiempos. Esto tiene que ver con lo que decíamos al principio, que el amor y las demás facultades son construcciones que tenemos que hacer, que tenemos que elaborar, que tenemos que trabajar a lo largo de la vida, y que cuando las facultades sensibles se juntan con las facultades mentales, eso hace raíces dentro de uno y construye un ser nuevo, ¿no? Más evolucionado. Se termina, ¿no? Así, se termina. Dejar de compartir. Bueno, acá estamos. ¿Cómo están?